El sol apenas comenzaba a levantarse sobre los techos grises del barrio cuando un grito quebró la calma de la mañana. Era un grito de dolor, pero también de súplica. Una madre, de rodillas en medio de la calle, oraba con las manos al cielo, mientras las primeras luces del amanecer bañaban su rostro cansado. Entre sus dedos temblorosos sostenía una Biblia gastada, y en su pecho se mezclaban el miedo y la esperanza. Frente a ella, su hijo, un joven con mirada dura, tatuajes y ropa callejera, la observaba con una mezcla de rabia y confusión. No entendía cómo podía seguir rezando por él después de todo, pero lo hacía. Siempre lo hacía. Aquel momento parecía detenido en el tiempo. Y entre ambos, en medio de la calle silenciosa, una figura luminosa comenzó a aparecer. La luz era tan pura que el aire pareció detenerse. Jesús estaba allí. El joven parpadeó creyendo que era un espejismo, pero la presencia era real, serena, viva. El maestro no llevaba reproche en los ojos, solo compasión. Una compasión tan profunda que atravesaba la piel y tocaba el alma. La madre sollozaba. «Señor, por favor, no lo dejes perderse». Jesús la miró con ternura y luego dirigió su vista al muchacho. «Aún no es tarde, hijo. El amor que te dio esta mujer te está llamando de nuevo». El joven no respondió. Bajó la mirada. No podía sostenerla de él. Por dentro algo se movía, una herida antigua que comenzaba a abrirse para dejar entrar la luz. Si esta historia ya te está emocionando, suscríbete al canal para seguir cada parte de este camino de fe y esperanza. Su nombre era Diego. Tenía 22 años y un pasado marcado por decisiones equivocadas. Había crecido rodeado de dificultades, pobreza, calles peligrosas, amistades que lo arrastraron a un mundo del que no sabía cómo salir. Pero nada de eso dolía tanto como el sufrimiento en los ojos de su madre, Carmen. Ella nunca lo había abandonado, ni cuando él se alejaba por días, ni cuando llegaba con la mirada perdida y el corazón endurecido. Cada noche Carmen encendía una vela frente a la imagen de Jesús y repetía las mismas palabras: «Protégelo, Señor. Haz que regrese a ti». Esa mañana, sin saber por qué, Diego había despertado diferente. Se había mirado en el espejo y había sentido un vacío que no podía explicar. El ruido de la calle ya no lo llenaba. Las risas de sus amigos ya no lo hacían sentir fuerte. Solo sentía cansancio y culpa. Decidió salir a caminar. Las calles de su barrio eran las mismas de siempre. Muros descascarados, cables enredados, perros durmiendo al sol. Pero había algo distinto en el aire. El silencio pesaba como si todo esperara que algo sucediera. Al doblar la esquina la vio. Su madre estaba allí, arrodillada con la Biblia contra el pecho y lágrimas cayendo sobre sus mejillas. No estaba rezando por nadie más que por él, y entonces algo se quebró dentro de Diego. Se acercó lentamente, sin saber qué decir. Ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron. No hubo palabras, solo un silencio cargado de años de distancia, dolor y amor. «Mamá», susurró él, «¿por qué sigues orando por mí?» Ella sonrió con esa dulzura que solo tienen las madres. «Porque todavía tengo fe. Y mientras tenga fe, tú no estás perdido». Diego tragó saliva. Quiso responder, pero su voz se rompió. Las lágrimas, esas que había jurado no volver a derramar, comenzaron a caer. «No merezco tu perdón». Carmen se levantó con esfuerzo y puso su mano sobre el pecho de su hijo. «El perdón no se merece, hijo, se da. Como el amor. Si crees que el amor de una madre puede cambiar cualquier destino, suscríbete ahora para no perder la continuación de esta historia». Jesús los observaba en silencio, con una paz que llenaba todo el callejón. Su rostro reflejaba compasión, pero también esperanza. Se acercó un paso y colocó una mano sobre el hombro de Diego. El joven sintió un calor recorrerle todo el cuerpo. Era como si la culpa se derritiera, como si su alma respirara después de años ahogándose. Jesús habló con voz serena: «Hijo, no hay oscuridad tan grande que pueda apagar el amor verdadero. La luz que esta mujer ha guardado por ti nunca se apagó, aunque tú no la vieras».
Diego cerró los ojos y cayó de rodillas. No podía más. Todo el peso de sus errores, de las veces que había gritado, de los días que había ignorado las lágrimas de su madre, cayó sobre él. Pero junto con ese peso llegó algo nuevo, la esperanza. Carmen lloraba, pero esta vez sus lágrimas eran de alivio. Jesús la miró y dijo: «Tu fe lo trajo hasta aquí. Ahora déjalo caminar hacia la luz». La madre asintió temblorosa. Y mientras el sol subía sobre los tejados, Diego levantó la vista y vio cómo el rostro de Jesús se iluminaba aún más, hasta volverse casi imposible de mirar. «Gracias», susurró el joven. «Gracias por no rendirte conmigo». Jesús sonrió. «Yo nunca me rindo con nadie, pero a veces necesito un corazón que ame como el de tu madre para recordártelo». Y poco a poco la luz desapareció. No quedó rastro de él, salvo una calma inmensa y una certeza. El cambio había comenzado. Diego abrazó a su madre con fuerza. Por primera vez en muchos años, sintió que ese abrazo no era una carga, sino un refugio. «Voy a cambiar, mamá. Te lo prometo». «No me lo prometas a mí, promételo a él», respondió ella, señalando al cielo. El joven miró hacia arriba. Entre las nubes, una línea de luz parecía dibujar un camino, y entendió que su nueva vida estaba a punto de comenzar. Si crees que la fe puede transformar incluso el corazón más perdido, deja tu like y comparte este mensaje. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo esta historia y qué parte te conmovió más. El amanecer siguiente fue diferente. Por primera vez en años, Diego despertó sin ese peso oscuro en el pecho que lo acompañaba desde su adolescencia. La habitación seguía siendo la misma, pequeña, con paredes sin pintar y una ventana rota, pero había algo que había cambiado profundamente: su corazón. Sentía una calma extraña, como si una voz invisible le susurrara: «Hoy empieza tu regreso». Abrió los ojos y vio a su madre, Carmen, dormida en una silla junto a su cama. Tenía el rosario entre los dedos y una sonrisa leve, cansada pero llena de paz. Diego la observó con ternura y culpa. Nunca se había detenido a mirarla con verdadera atención. El cabello ya blanco, las manos marcadas por los años, el cuerpo frágil, y sin embargo en ella vivía una fuerza inmensa. Una fuerza que solo puede nacer del amor. Si esta historia te está inspirando, suscríbete para seguir acompañando a Diego en su camino de fe y redención. La mañana transcurrió lenta. Diego salió al patio y se quedó mirando el cielo. El sol brillaba entre nubes rosadas y por primera vez no le molestó su luz. Recordó las palabras de Jesús: «No hay oscuridad tan grande que apague el amor verdadero». Esas palabras resonaban en su mente una y otra vez, como una melodía que lo guiaba sin prisa, pero sin pausa. Sabía que no bastaba con sentir remordimiento. Debía demostrar con acciones que quería cambiar. Y eso, pensó, sería lo más difícil de todo. Entró de nuevo a la casa y vio a su madre preparando café. «Mamá», dijo con voz baja, «quiero ayudarte». Carmen se giró sorprendida. «¿Ayudarme?» «Sí, no sé cómo, pero quiero empezar de nuevo». Ella lo miró largo rato antes de responder. «Comenzar de nuevo no es fácil, hijo». «Lo sé», asintió él. «Pero Jesús me dio otra oportunidad y no quiero desperdiciarla». La madre se acercó acariciándole el rostro. «Entonces empieza por lo más sencillo, hacer el bien en lo pequeño». Diego respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. «Entonces empezaré hoy». El barrio seguía igual de áspero. Las calles polvorientas, las miradas desconfiadas, los murmullos de siempre. Pero Diego ya no veía lo mismo. Detrás de cada rostro imaginaba una historia, un motivo, una herida. Había aprendido, o más bien recordado, que todos cargan algo. Pasó por la pequeña capilla del vecindario. Estaba abierta. Entró. El aire olía a cera y flores viejas. Se sentó en una banca y cerró los ojos. «Señor», susurró, «no sé si puedo cambiar todo lo que hice, pero quiero empezar. Dame fuerza para no volver atrás». Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero no era miedo.
Era esa paz que solo se siente cuando el alma respira después de mucho tiempo. Y aunque no lo vio, Jesús estaba allí, a su lado, escuchando su oración. Si crees que la fe puede nacer en el corazón más cansado, deja tu like y suscríbete para seguir esta historia. Los días siguientes fueron una prueba constante. Algunos viejos amigos se burlaban de él. «Tú, ahora creyente», decían entre risas. «No te dura una semana». Diego no respondía. Ya no necesitaba defenderse. Su silencio era su testimonio. Por las noches ayudaba a su madre con los vecinos. Repartían comida, cuidaban niños, acompañaban a ancianos enfermos. Cada gesto pequeño era una batalla ganada al pasado. Pero aún así, había momentos en los que el peso de la culpa lo aplastaba. Una noche, mientras todos dormían, salió al patio y se arrodilló mirando al cielo. «Jesús», susurró, «sé que no merezco nada, pero necesito saber si de verdad me perdonaste». El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles, y una voz pareció resonar en su mente. «El perdón no se siente, se vive, y tú ya empezaste a vivirlo». Diego sonrió entre lágrimas. No había duda. Él estaba allí. Una tarde, al regresar de ayudar en la capilla, encontró a su madre leyendo en el porche. El sol iluminaba su rostro y en sus manos la Biblia parecía brillar. ¿Sabes qué estaba leyendo, hijo?, preguntó ella. «¿Qué?» «Lucas 15. El hijo pródigo». Diego bajó la cabeza. «Sí, supongo que esa historia soy yo». Carmen sonrió. «No, hijo, esa historia somos todos. Todos nos perdemos alguna vez y todos necesitamos volver al amor del Padre». Ella se quedó en silencio un momento y añadió: «Pero recuerda, no fuiste tú quien encontró a Jesús, fue Él quien vino a buscarte. Si tú también crees que Jesús nunca abandona, comenta amén y comparte esta historia de fe». Esa noche, algo cambió dentro de Diego definitivamente. Comprendió que su pasado no podía borrarse, pero sí redimirse, que cada acción buena era una piedra nueva en el camino que estaba construyendo hacia la luz, y que la fe de su madre había sido su salvavidas en medio de la tormenta. Volvió a mirar el crucifijo sobre la pared del comedor. La expresión de Jesús ya no le inspiraba miedo, sino confianza, y por primera vez se atrevió a hablarle como a un amigo. «Gracias por no soltarme», susurró. Una brisa cálida atravesó la habitación, y aunque Carmen dormía, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ella también lo sintió. Jesús estaba allí, en esa casa humilde, recordándoles que nadie está demasiado lejos para volver a empezar. A la mañana siguiente, Diego despertó antes del alba. Decidió salir a caminar solo. El aire era fresco y las calles estaban vacías. Llegó hasta una colina desde donde se veía toda la ciudad. El sol comenzaba a salir y los primeros rayos pintaban el cielo de oro. Se arrodilló y dijo en voz baja: «Señor, no sé qué plan tienes para mí, pero confío en ti. Ya no quiero vivir huyendo, quiero servir». Y allí, bajo la luz del amanecer, entendió que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en aprender a amar sin condiciones. Carmen, desde la ventana de su casa, lo observaba de lejos. Su corazón latía con fuerza. Sabía que algo profundo había cambiado en su hijo. Sabía que esa oración marcaría el inicio de una nueva vida. Y mientras el sol ascendía, ella volvió a repetir sus palabras de siempre: «Gracias, Jesús, por recordarle al mundo que nadie juega con el amor de una madre». Si esta historia te tocó el alma, deja tu like, suscríbete y comparte para que más personas recuerden que el amor y la fe siempre triunfan. Comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia y qué enseñanza te dejó esta parte. Los días comenzaron a pasar con una quietud nueva, como si el tiempo mismo hubiera decidido darles una segunda oportunidad. Diego se levantaba temprano, ayudaba a su madre con las tareas del hogar y luego salía a caminar por el barrio, intentando acostumbrarse a una rutina distinta. El ruido de las calles ya no le atraía como antes.
Ahora prefería escuchar el canto de los pájaros, el murmullo de los árboles o las voces de los niños que jugaban en la plaza. Había redescubierto la belleza de lo simple, de lo que no cuesta dinero, pero llena el alma. A veces se detenía frente a la capilla del vecindario y entraba sin decir palabra. Se arrodillaba en el mismo banco de siempre, con las manos unidas, cerraba los ojos y dejaba que su silencio hablara por él. No sabía rezar con las palabras exactas, pero sabía sentir. Y en ese sentir, Jesús estaba presente. Cada día se volvía más fácil respirar, más liviano el peso del pasado. Sin embargo, sabía que no todo sería fácil. El cambio verdadero no se mide por los primeros pasos, sino por los tropiezos que uno logra superar sin rendirse. Una tarde, al regresar de la capilla, vio a unos hombres apoyados contra una pared. Los conocía demasiado bien. Eran antiguos compañeros, los mismos con los que había pasado noches enteras en calles oscuras. Cuando lo vieron, lo llamaron con un gesto. «Diego, ven aquí, mi hermano. Hace tiempo que no te vemos». Él dudó. Parte de él quería seguir caminando, pero otra parte, la del miedo, la de los recuerdos, lo detuvo. Se acercó despacio, intentando mantener la calma. «¿Qué quieren?», preguntó. «Nada, solo hablar», dijo uno de ellos con una sonrisa falsa. «Nos contaron que te volviste santo». Las risas llenaron el aire. Diego respiró hondo. «Solo intento hacer las cosas bien». «¿Bien?», repitió otro. «¿Desde cuándo ser pobre y rezar sirve para algo?». El tono era burlón, casi cruel, pero Diego no respondió. Los miró con una serenidad que ellos no entendieron. «No busco que me entiendan. Solo quiero estar en paz». Y se dio la vuelta. Mientras se alejaba, escuchó que uno murmuraba: «Ya volverá». Nadie cambia de verdad. Esas palabras le dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque él mismo había pensado así alguna vez. Por un instante sintió la tentación de responder, de demostrar que ya no era débil, pero recordó la mirada de su madre y las palabras de Jesús. El amor no necesita demostrar su fuerza, porque ya es más fuerte que todo. Así que siguió caminando sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegó a casa, Carmen lo estaba esperando. Había preparado sopa y pan recién horneado. «¿Todo bien, hijo?», preguntó con dulzura. Diego se sentó frente a ella y sonrió. «Sí, mamá, todo bien». Ella notó un brillo distinto en sus ojos, una calma que no había visto en años. «Me alegra verte así», dijo mientras servía la comida. «Dios está obrando en ti». «Eso espero», respondió él. «A veces siento miedo, pero trato de no escuchar las voces equivocadas. El miedo es parte del camino, hijo. Solo no dejes que te detenga». Diego asintió. Mientras comían, sintió algo que no sentía desde niño: paz. Paz verdadera, de esa que no depende de lo que se tiene, sino de lo que se entrega. Al día siguiente decidió ir a ver al padre Esteban, el sacerdote de la capilla. Era un hombre mayor, de barba blanca y ojos sabios. Cuando Diego le contó su historia, el sacerdote lo escuchó sin interrumpirlo. Al final dijo en voz baja: «Dios te ha llamado, hijo. No todos escuchan ese llamado». «No entiendo por qué a mí», respondió Diego. «No soy bueno». El sacerdote sonrió. «Nadie empieza siendo bueno. Se aprende en el camino». Esa frase lo acompañó durante mucho tiempo. A partir de ese día, Diego comenzó a colaborar en la capilla. Barría el piso, ayudaba con los bancos, repartía comida a los más necesitados. Los primeros días se sentía incómodo. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con lástima. Pero poco a poco, las miradas cambiaron. El chico que antes representaba el peligro se convirtió en un símbolo de esperanza. Carmen lo observaba con orgullo desde lejos. Aunque nunca dejaba de rezar por él, sabía que la fe no se trata de milagros inmediatos, sino de constancia. Una tarde, mientras repartía pan a unos niños, Diego vio una escena que lo conmovió profundamente. Un pequeño, de unos 8 años, le dio la mitad de su trozo de pan a otro que no tenía nada. «Toma, comparte conmigo», dijo el niño con naturalidad. Esa simple acción fue como una chispa en su corazón. Comprendió que la bondad no se predica, se contagia,
y que tal vez eso era lo que Jesús había querido de él desde el principio, que su cambio inspirara a otros a creer otra vez en la bondad. Esa noche, mientras el barrio dormía, se sentó en la ventana de su cuarto y miró el cielo estrellado. El viento movía las cortinas con suavidad. Sintió de nuevo esa presencia luminosa, esa paz que ya reconocía. Jesús estaba allí. No lo veía con los ojos, pero lo sentía. Y entonces una voz cálida resonó en su interior. «Hijo, lo estás haciendo bien». Diego cerró los ojos. «Señor, todavía tengo miedo de fallar». «El miedo es señal de que tu alma aún vive. No lo temas, solo no lo alimentes». El joven respiró hondo y dejó que el silencio terminara la oración. Por primera vez en mucho tiempo durmió tranquilo. Pasaron las semanas y la transformación de Diego se hizo evidente. Empezó a enseñar a los niños del barrio a leer y escribir. Les contaba historias sobre esperanza, sobre no rendirse, sobre cómo incluso el corazón más herido puede volverse luz. Al principio se reían, pero pronto comenzaron a escucharlo con atención. Los adultos curiosos se acercaban también. El antiguo muchacho problemático se había convertido en guía. Sin proponérselo, Diego estaba construyendo algo más grande que su pasado. Estaba construyendo futuro. Sin embargo, un día, una noticia lo sacudió. Un antiguo amigo, uno de aquellos hombres que se habían burlado de él, había muerto en un accidente. La noticia corrió por todo el barrio como un eco triste. Diego sintió que el corazón se le encogía. Pasó horas en silencio, pensando en todo lo que habían compartido y en cómo los caminos de ambos habían tomado rumbos tan distintos. Por primera vez en mucho tiempo sintió el peso de la tristeza, no por él, sino por quien nunca tuvo la oportunidad de cambiar. Fue a la capilla y se arrodilló frente al altar. «Señor», susurró, «ayúdame a entender». Y una voz interior le respondió, «No todos escuchan cuando los llamo, pero tú escuchaste y eso basta. Ora por los que no pudieron hacerlo». Las lágrimas corrieron por su rostro. Entendió que la vida no se mide por cuántos errores uno comete, sino por cuántas veces elige levantarse. Al volver a casa, encontró a su madre esperándolo con una vela encendida. «Supe lo de tu amigo», dijo con voz suave. «Sí», respondió él. Ojalá hubiera podido hablarle antes. Carmen lo abrazó con ternura. «Hiciste lo que debías. El resto le pertenece a Dios». Ese abrazo, una vez más, fue su refugio. El amor de una madre, pensó, es el lugar donde incluso el dolor encuentra descanso. Esa noche, antes de dormir, miró al cielo desde la ventana. Una estrella brillaba más que las demás. Sonrió. «Gracias». «Señor», no sabía si la estrella era una señal, pero sintió que sí. Era el recordatorio de que Jesús nunca se aleja de quien camina con fe. Con el tiempo, Diego se convirtió en una especie de consejero del barrio. Las personas venían a contarle sus problemas, a pedirle consejo, a pedirle oración. Él escuchaba sin juzgar, con la misma paciencia con la que su madre lo había escuchado a él tantos años. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había cambiado tanto, respondía lo mismo: «Porque alguien me amó cuando nadie más lo hacía». Esa frase se volvió su sello, su verdad más profunda. Los niños lo adoraban. A veces corrían tras él por las calles gritando: «Don Diego, cuéntenos otra historia de Jesús». Y él reía, les hacía sentarse en círculo y les hablaba de la bondad, de la fe, de los milagros que ocurren en silencio. Carmen, desde la puerta, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Sabía que Dios había respondido su oración. Una tarde, mientras el sol se escondía, Diego la encontró sentada en el porche. Tenía la mirada perdida en el horizonte. «¿Estás bien, mamá?», preguntó. Ella asintió con una sonrisa tranquila. Solo pensaba en cómo Dios cumple sus promesas. «¿A qué te refieres?» «A ti, hijo». «Cuando eras pequeño, le pedí al cielo que no te soltara, aunque yo no pudiera. Y él me escuchó». Diego tomó su mano con ternura. «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca lo haría», respondió ella. «Las madres no se rinden». Él la abrazó. Y en ese abrazo estaban todos los años perdidos,
todas las lágrimas, todos los rezos, todo el amor que el tiempo no pudo borrar. Esa noche, mientras ambos cenaban bajo la luz cálida de una lámpara vieja, Diego comprendió algo esencial, que su historia ya no era solo suya. Era la historia de todos los que creen que el amor puede más que el miedo. De todos los que entienden que Jesús no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Y él finalmente lo estaba. Si esta parte te conmovió, deja tu like, suscríbete y comparte para que más personas recuerden que el amor de una madre y la fe en Jesús pueden transformar cualquier historia. Comenta desde qué ciudad estás viendo esta historia y qué enseñanza te dejó Diego. El otoño llegó con un aire frío que parecía anunciar cambios profundos. Las hojas caían lentas sobre las calles del barrio, y cada atardecer traía consigo un silencio distinto, como si el mundo entero se preparara para algo. Diego notó que su madre, Carmen, ya no tenía la misma energía de antes. Caminaba más despacio, tosía con frecuencia y, a veces, se quedaba mirando el horizonte con una expresión que mezclaba paz y cansancio. Él intentaba no preocuparse, pero su corazón sabía que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenaban, ella dejó caer la cuchara y se llevó la mano al pecho. «No es nada, hijo», dijo sonriendo, «solo un poco de cansancio». Pero Diego vio el temblor en sus dedos y comprendió que la enfermedad había comenzado a tocar su puerta. Durante los días siguientes, la acompañó al centro de salud del pueblo. El médico fue amable, pero sus ojos hablaban más que sus palabras. Le explicó que Carmen debía descansar, que su corazón estaba débil y que debía evitar cualquier esfuerzo. Diego sintió un nudo en la garganta. Ella, sin embargo, sonrió con serenidad. «No te preocupes, hijo», le dijo. «Mi corazón ha latido con amor tantos años que ahora solo quiere descansar un poco». Esa noche, mientras ella dormía, Diego se arrodilló frente a la imagen de Jesús que tenían en la sala. «Señor», susurró, «no me quites a mi madre todavía. Aún no sé vivir sin ella». El silencio lo envolvió, y una brisa suave movió la llama de la vela. Sintió entonces una voz interior tan dulce como firme. El amor no se mide por el tiempo que dura, sino por lo eterno que deja. A la mañana siguiente, Diego se levantó decidido a cuidar de su madre con toda el alma. Aprendió a cocinar sus comidas favoritas, a preparar sus infusiones, a leerle los salmos que ella tanto amaba. Cada gesto era una oración, cada día un acto de gratitud. Carmen lo miraba con ternura, sabiendo que aquel hijo por quien tanto había llorado ahora era su mayor consuelo. «¿Recuerdas cuando te decía que Jesús no abandona?», preguntó una tarde. «Sí, mamá. Pues ahora lo ves. Él no solo me escuchó, te trajo de vuelta para que mi fe tuviera rostro». Diego se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «Tú eres mi milagro, mamá». Ella negó con la cabeza. «No, hijo, el milagro eres tú». Los meses pasaron y la salud de Carmen empeoró lentamente. Algunas noches su respiración era tan débil que Diego se quedaba despierto solo para oírla respirar. Había momentos en que el miedo lo paralizaba, pero entonces recordaba las palabras de Jesús y recuperaba la calma. Una madrugada, cuando todo el pueblo dormía, salió al patio y miró el cielo estrellado. «Señor, dame fuerza», dijo. «Si este es el camino, acompáñame». Y en el silencio de la noche escuchó la respuesta. «No estás solo. Donde hay amor, estoy yo». Volvió a la habitación y encontró a su madre despierta. «¿Hablabas con él?», preguntó ella con una sonrisa cansada. «Sí, entonces no temas. Él nunca llega tarde». Con el paso de las semanas, el cuerpo de Carmen se debilitó, pero su espíritu seguía tan fuerte como siempre. Pasaban las tardes juntos en el porche, mirando el atardecer. Ella hablaba de su infancia, de los sueños que nunca cumplió, y de los que sí. Ver a su hijo renacer era el más grande. «Hijo», dijo una tarde, «quiero pedirte algo». «Lo que quieras, mamá. Cuando ya no esté, sigue ayudando a los demás. No dejes que mi ausencia te cierre el corazón. Quiero que recuerdes que el amor verdadero nunca muere».
Diego sintió que las lágrimas le ardían, pero prometió en silencio cumplir su deseo. Una noche, la fiebre la despertó sobresaltada. Diego corrió a su lado, le colocó un paño húmedo en la frente y sostuvo su mano. «Estoy aquí, mamá, no te preocupes». Ella lo miró con dulzura. «No llores, hijo. Todo está bien». «No digas eso, por favor», pidió él, conteniendo las lágrimas. «Diego», susurró, «Jesús me habló esta tarde. Me dijo que pronto descansaría, pero que tú no quedarías solo, que seguiría contigo de otra forma». «No, mamá, no quiero que te vayas». «Escúchame, hijo», dijo ella con voz débil pero firme. «El amor de una madre no se acaba con la muerte, solo cambia de casa». Al amanecer, mientras la primera luz del día entraba por la ventana, Carmen tomó la mano de su hijo. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. «No, es el aniversario de aquel día en que Jesús se te apareció. Él sabía lo que vendría. Te preparó para esto». Diego no pudo contener el llanto. «No estoy listo, mamá». «Nunca lo estamos», respondió ella sonriendo. «Pero el amor de Dios siempre lo está». Cerró los ojos lentamente y murmuró una última oración. «Gracias, Señor, por dejarme verlo volver a ti». Un instante después, su respiración se detuvo. El silencio fue tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Diego cayó de rodillas, llorando, pero entre las lágrimas sintió algo más que dolor. Sintió paz. Mientras el sol iluminaba la habitación, una brisa cálida entró por la ventana. La vela encendida junto a la imagen de Jesús no se apagó. Al contrario, su luz se hizo más fuerte. Diego levantó la vista y por un instante vio una figura luminosa frente a él. Jesús estaba allí. Su rostro irradiaba compasión infinita. «Hijo», dijo con voz serena, «no llores como quien ha perdido. Tu madre vive en el lugar donde no hay dolor». «Señor», balbuceó Diego, «¿cómo vivir sin ella?» «Amándola como si aún respirara», respondió Jesús. «Cada acto de bondad que hagas será su voz en la tierra. Cada lágrima que limpies será su caricia». Diego cerró los ojos y sintió una paz que jamás había sentido. Cuando los abrió, la figura había desaparecido, pero el aire estaba lleno de una luz dorada que parecía abrazarlo. Durante los días siguientes, el pueblo entero se acercó a acompañarlo. Todos querían consolar al hombre que, años atrás, había sido causa de preocupación y ahora era ejemplo de fe. Diego lo recibía con gratitud, aunque su tristeza era profunda. En su casa reinaba el silencio, pero no la soledad. Cada rincón parecía tener la presencia de su madre, el aroma del pan, el rosario sobre la mesa, la Biblia abierta en el Salmo 23. Una noche, sentado junto a la ventana, abrió el libro y leyó en voz alta: «Aunque camine por valles oscuros, no temeré, porque tú estás conmigo». Y comprendió que esas palabras eran ahora su verdad. Pasaron las semanas y poco a poco el dolor se transformó en propósito. Diego decidió continuar el legado de su madre. Abrió un pequeño comedor comunitario en el mismo patio donde ella solía rezar. Lo llamó Luz de María. Allí, cada día servía pan y sopa a los necesitados, contaba historias de fe y enseñaba a los niños a leer. Cuando alguien le preguntaba por qué lo hacía, respondía con una sonrisa: «Porque es la forma en que sigo hablando con mi madre». Y cada vez que decía eso, sentía el aire volverse más liviano, como si una presencia invisible lo rodeara. Un año después, en el aniversario de la partida de Carmen, Diego organizó una misa en su honor. La capilla estaba llena. Al terminar, se acercó al altar y mirando el crucifijo dijo en voz alta: «Gracias, Señor, por la madre que me diste. Gracias por su amor, que fue mi salvación. Y gracias por enseñarme que nadie juega con el amor de una madre, porque ese amor es el reflejo más puro del tuyo». En ese momento, un rayo de luz atravesó el ventanal e iluminó su rostro. Los presentes se miraron asombrados, pero Diego solo sonrió. Sabía que era su forma de decirle: «Estoy contigo». Esa noche volvió a casa y, antes de dormir, encendió la vela del altar familiar. Cerró los ojos y habló en silencio: «Mamá, hoy di de comer a 40 personas.
Los niños rieron, los ancianos lloraron, y en cada sonrisa te vi a ti. Si pudieras verme, sé que estarías orgullosa. Entonces, en la quietud del cuarto, escuchó una voz tan dulce como el recuerdo. Siempre te veo, hijo. Abrió los ojos, pero no había nadie. Aún así, supo que era real. Sonrió, se arrodilló y oró. Afuera, el viento movía las ramas del limonero y el perfume de las flores llenaba el aire. La vida siguió. Diego envejeció con dignidad, rodeado de la comunidad que lo amaba. El comedor Luz de María se convirtió en un símbolo de esperanza para todos. Cada año, en el aniversario de su madre, el pueblo entero se reunía para encender velas y cantar. Nadie hablaba de su pasado, porque su historia ya no era de vergüenza, sino de milagro. Y aunque el tiempo marchaba, la fe permanecía intacta. Diego sabía que su madre no se había ido del todo. Cada amanecer era una carta suya escrita en luz. Un día, al amanecer, sintió un cansancio profundo. Se sentó frente al altar y miró la vela encendida. «Señor», susurró, «si es mi hora, déjame verla una vez más». En ese instante, la llama creció y por un momento vio la silueta de una mujer envuelta en luz. Era ella. Sonreía, extendía las manos hacia él. «Ven, hijo», dijo la voz, «Jesús nos espera». Diego cerró los ojos y una paz inmensa lo envolvió. Cuando los vecinos lo encontraron, estaba sentado con el rosario entre los dedos y una sonrisa serena en el rostro. Ese día, el cielo del pueblo se tiñó de un color dorado que nadie había visto antes. Los niños decían que era el cielo abriendo sus puertas, y en el aire, entre los rayos del sol, algunos juraron ver dos figuras caminando juntas de la mano, una madre y su hijo, iluminados por la presencia de Jesús. Desde entonces, cada año, cuando el sol del atardecer ilumina el comedor Luz de María, la gente dice que se escucha un susurro que recorre el viento. El amor nunca muere, solo cambia de forma. Diego había cumplido su promesa. Había amado, perdonado, servido, y en ese amor encontró la eternidad. Su historia quedó grabada en el corazón de todos, como un recordatorio de que ningún error es más grande que la misericordia y que nadie, absolutamente nadie, puede jugar con el amor de una madre, porque en él habita el reflejo del amor de Dios. El amanecer se abría sobre el pequeño pueblo como una promesa. Las campanas de la capilla repicaban suaves, llamando a la gente a un nuevo día. En la esquina, el comedor Luz de María ya estaba vivo. Del interior salía el aroma de pan recién horneado y sopa caliente. Los niños reían, los ancianos conversaban, y entre las mesas colgaban fotos antiguas. En una, Carmen con su sonrisa de madre eterna. En otra, Diego sirviendo pan, con aquella mirada serena que nadie olvidaría jamás. Habían pasado varios años desde su partida, pero su presencia seguía allí, flotando entre los platos, las oraciones y las risas. El comedor se había convertido en el corazón del pueblo. Quien llegaba con hambre encontraba alimento, y quien llegaba con tristeza encontraba consuelo. La comunidad había decidido mantenerlo vivo con el mismo espíritu que Diego les había enseñado: servir sin esperar nada, amar sin condiciones. Entre los voluntarios estaba Mateo, un joven de 17 años que había perdido a sus padres en un accidente. La primera vez que cruzó la puerta, llevaba la mirada vacía, igual que Diego la primera vez que vio a Jesús. La anciana que dirigía el comedor, doña Isabel, lo acogió con ternura. «Aquí no pedimos pasado, hijo», le dijo, «solo ganas de ayudar». Y desde ese día, Mateo no faltó nunca. El muchacho se levantaba antes del amanecer para amasar el pan. Mientras trabajaba, le gustaba escuchar las historias sobre Diego. Los vecinos se las contaban una y otra vez. Cómo había cambiado, cómo había cuidado a su madre, cómo había convertido su dolor en esperanza. Mateo sentía que conocía a aquel hombre sin haberlo visto.
A veces, al terminar la jornada, se sentaba frente al retrato de Diego y le hablaba en silencio. Quisiera ser como tú, decía, tener tu fuerza, tu fe. En esos momentos, el viento movía las cortinas como si respondiera a su oración. Una tarde lluviosa, cuando el comedor estaba casi vacío, un hombre mayor entró apoyado en un bastón. Nadie lo había visto antes. Tenía barba blanca, ojos profundos y una voz suave. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Mateo le ofreció una silla y un plato de sopa. El hombre sonrió. Gracias, hijo. Hace años que no venía por aquí. Caminé mucho para encontrar este lugar. ¿De dónde viene?, preguntó el joven. De donde nacen los caminos de la fe, respondió el anciano. Oí hablar de un muchacho llamado Diego que cambió la historia de este pueblo. Dicen que su amor fue tan grande que aún ilumina a los que vienen después. Mateo bajó la cabeza. Yo nunca lo conocí, pero siento que está aquí. El anciano asintió. ¿Y lo está? El amor verdadero no necesita cuerpo para quedarse. Vive en los gestos, en la bondad, en la sonrisa de quien sirve. Pasaron unos minutos en silencio. El anciano tomó su sopa y luego se levantó. Gracias por el pan, hijo. Recuerda algo, la fe se alimenta igual que el cuerpo. Si dejas de compartirla, se enfría. Lo recordaré, dijo Mateo. Cuando el hombre se fue, la lluvia había cesado. Mateo salió tras él, pero la calle estaba vacía. Solo quedaba el reflejo dorado de una luz que desaparecía en la esquina. Esa noche, Mateo soñó con Diego. En el sueño él le sonreía y le decía, sigue sirviendo. Cada plato que das es un milagro que continúa. Los días siguientes, Mateo trabajó con más entusiasmo que nunca. Inspirado por ese sueño, propuso a doña Isabel organizar una escuela para los niños del barrio. Diego enseñaba a leer, explicó. Yo puedo hacer lo mismo. La anciana aceptó encantada. Así nació la Escuela de la Luz. Por las mañanas repartían comida. Por las tardes enseñaban letras, números y canciones. Los niños decoraban las paredes con dibujos de soles, corazones y cruces de colores. Uno de ellos, una niña llamada Marina, dibujó a una mujer con manto azul y a un hombre con túnica blanca tomados de la mano. Son Diego y su mamá, dijo con inocencia. Están en el cielo, pero nos miran todos los días. Nadie pudo contener las lágrimas. El comedor se llenó de vida. Los voluntarios crecieron, la ayuda se multiplicó. Personas de otros pueblos llegaban para conocer la historia del lugar, donde un hijo había aprendido que el amor de una madre podía vencer cualquier oscuridad. Cada aniversario de la muerte de Diego, la comunidad encendía 100 velas y cantaba. Ese día, el aire siempre olía a pan recién hecho y a flores blancas. Doña Isabel decía que era la forma en que Carmen los visitaba. Una tarde de verano, Mateo encontró, entre los libros viejos del comedor, una libreta cubierta de polvo. En la portada, escrita con letra firme, se leía «Diario de Diego». Con las manos temblorosas, la abrió. La primera frase lo dejó sin aliento. «Escribo para que quien venga después no olvide que el amor y la fe pueden resucitar cualquier alma». Mateo pasó horas leyendo. Las páginas narraban los días de lucha, las noches de oración, los pensamientos de un hombre que había sido salvado por la ternura de una madre y la misericordia de Dios. Al final había una nota. Si lees esto, ora por los que aún buscan el camino. Que mi historia te sirva para creer en los milagros que no se ven. Esa noche, Mateo llevó la libreta a su habitación y la colocó junto a su cama. Antes de dormir, rezó. Señor, si Diego pudo cambiar, yo también puedo. Ayúdame a servir con su misma entrega. Y añadió, Carmen, madre del amor, enséñame a amar como tú amaste. El viento golpeó la ventana y por un segundo creyó escuchar una voz que decía, ya estás en el camino, hijo. Al amanecer, salió al patio y vio una paloma blanca posada sobre la cruz de madera del comedor. La observó volar hacia el cielo y sonrió. Ese día decidió escribir su propia historia. Tomó un cuaderno y comenzó con las mismas palabras que había leído. Escribo para que quien venga después no olvide. Así nació el nuevo Diario de la Luz.
Cada voluntario agregaba una página con su testimonio, cómo el comedor había cambiado sus vidas, cómo habían recuperado la fe, cómo el ejemplo de Diego y Carmen los seguía guiando. En pocos meses, el cuaderno se llenó de letras, lágrimas y gratitud. El obispo de la región, al conocer la historia, visitó el lugar. Quedó tan conmovido que declaró oficialmente el comedor Luz de María como casa de esperanza. En su discurso dijo: «Este pueblo nos enseña que el amor que nace del dolor es el más puro. Diego y su madre son testimonio de que Jesús sigue obrando entre nosotros». Y ante todos levantó una placa que decía: «Donde hay amor de madre, hay milagro de Dios». La multitud aplaudió con fervor. Mateo, en primera fila, lloraba de emoción. Los años pasaron. Mateo se convirtió en maestro y continuó dirigiendo el comedor. Enseñaba a los niños no solo a leer, sino a perdonar, a creer, a ayudar. En su aula colgaba una frase: «No juegues con el amor de una madre, porque en él habita el amor de Jesús». A veces, cuando terminaban las clases, los niños lo rodeaban y pedían que contara una historia. Y él les relataba la de Diego y Carmen. Los pequeños escuchaban fascinados, como si fuera un cuento sagrado. Cada palabra sembraba una semilla en sus corazones. Un invierno especialmente duro trajo hambre y enfermedad al pueblo. Las reservas de comida del comedor comenzaron a escasear. Mateo oró con el corazón en las manos: «Señor, no permitas que se apague esta obra. Ayúdanos como ayudaste a Diego». Esa noche un camión se detuvo frente al comedor. Un hombre bajó y dijo: «Traigo donaciones de una fundación anónima. Alguien nos pidió que viniéramos aquí». Dentro del camión había sacos de arroz, harina, medicinas y mantas. Nadie sabía de dónde venían. Doña Isabel sonrió con lágrimas en los ojos. «Fue él», dijo. «Diego sigue cuidando de nosotros». La noticia corrió por la región como un milagro. La gente volvió a tener esperanza. Las familias se unieron más. Las oraciones se multiplicaron. Y una noche, cuando el comedor estaba lleno, un niño pequeño se acercó a Mateo con una flor blanca en la mano. «Maestro», le dijo, «soñé con una señora vestida de azul que me dijo que esta flor era para usted. Dijo que su hijo estaba orgulloso». Mateo tembló. Tomó la flor y la colocó junto al retrato de Carmen. El aire del comedor se volvió cálido y una luz suave iluminó las mesas. Nadie habló, pero todos sintieron lo mismo. Ellos estaban allí acompañando, sonriendo. Con el paso de los años, Luz de María se convirtió en algo más que un comedor. Era una escuela, un templo, un hogar. Generaciones enteras crecieron bajo su techo. Algunos se hicieron médicos, otros maestros, otros sacerdotes. Todos coincidían en lo mismo. Habían aprendido que el amor puede transformar el destino. Cuando el centenario del pueblo llegó, se organizó una gran celebración. Las calles se llenaron de flores blancas y en el centro se colocó una estatua de Diego y Carmen, tomados de la mano, mirando hacia el cielo. En la base grabaron la frase que resumía su historia: «El amor nunca muere. Solo cambia de forma». Durante la ceremonia, Mateo, ya anciano, subió al escenario con ayuda de un bastón. Miró la multitud, respiró profundo y dijo: «Yo no los conocí en persona, pero ellos cambiaron mi vida. Su ejemplo me enseñó que los milagros existen, que Jesús sigue caminando entre nosotros disfrazado de compasión. Si hoy este pueblo vive en paz, es porque una madre amó sin rendirse y un hijo aprendió a amar de nuevo». Hubo un silencio reverente y luego un aplauso largo como un latido colectivo. Esa noche, cuando todo terminó, Mateo volvió al comedor vacío. Encendió una vela frente a los retratos y habló en voz baja: «Carmen, Diego, gracias. Si no fuera por ustedes, muchos de nosotros seguiríamos perdidos». Cerró los ojos y rezó. De pronto sintió una brisa suave que movió la llama de la vela sin apagarla. Miró hacia la puerta y creyó ver dos figuras envueltas en luz. Sonreían. Diego le dijo: «Gracias por continuar lo que empezamos». Y Carmen añadió: «Mientras haya amor, siempre estaremos». La luz creció, envolviéndolo en paz.
Al día siguiente, la gente encontró a Mateo dormido en su silla, con una sonrisa serena. En su regazo descansaba la flor blanca del niño y el diario de Diego, abierto en la última página, donde alguien, quizás él mismo antes de partir, había escrito una frase: «Donde se ama, Jesús habita». Desde entonces, cada 14 de marzo, día en que murió Carmen, el pueblo entero se reúne en el comedor para celebrar la fiesta del amor eterno. Se reparten panes, se encienden velas, se leen fragmentos del diario y los niños cantan. Dicen que cada año, al caer la tarde, una luz dorada desciende sobre el comedor y el aroma del pan se vuelve más dulce. Para muchos es la presencia de Diego y su madre, recordando a todos que la fe no termina, que el amor no se apaga, que Jesús sigue enseñando a través de los corazones que saben servir. Y así, la historia que comenzó con lágrimas terminó con esperanza. Porque el hijo que un día se perdió en la oscuridad no solo encontró la luz, la dejó encendida para todos los que vendrían después. El tiempo siguió su curso, lento pero firme, como el río que atraviesa el valle sin detenerse jamás. Las generaciones pasaron, y el pueblo creció alrededor del mismo lugar donde alguna vez una madre había orado de rodillas por su hijo perdido. El comedor, Luz de María, seguía allí, intacto en su esencia, renovado por las manos de quienes habían aprendido a amar sirviendo. Ya no existía Mateo, ni doña Isabel, ni aquellos primeros niños que reían bajo el techo de madera. Pero su espíritu, su fe, su gratitud seguían vivos. Era como si el aire mismo respirara amor. Una mañana de primavera, cuando el sol despertaba entre montañas y los pájaros cantaban sobre los tejados, una mujer joven llamada Elena llegó al pueblo con su hijo pequeño. Había oído hablar de aquel comedor milagroso, donde el pan nunca faltaba y las personas encontraban más que alimento. Venía de lejos, cansada, con los ojos hinchados por el llanto y el corazón lleno de miedo. Había perdido a su esposo en un accidente y su familia la había rechazado. Caminó hasta la puerta de Luz de María con su niño en brazos, temblando. La recibió una anciana voluntaria de cabellos plateados. «Bienvenida, hija. Aquí nadie llega por casualidad». «No tengo a dónde ir», respondió Elena con voz débil. «Solo quiero que mi hijo tenga un plato de comida». La anciana le tomó la mano. «Y un hogar también», añadió. «Aquí todos somos familia». Dentro, el ambiente olía a pan caliente y a flores. Los niños corrían, los adultos cantaban mientras servían. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, una barrera invisible que le impedía creer otra vez. Sentó a su hijo en una mesa y observó los retratos en la pared. Uno mostraba a una mujer de rostro dulce, con un rosario entre las manos. El otro, a un hombre joven con ojos de luz. «¿Quiénes son?», preguntó. «Son Diego y Carmen», respondió la anciana. «Madre e hijo. Gracias a su fe, este lugar existe». Elena los miró largo rato. No sabía por qué, pero sintió ganas de llorar. Había algo en esos rostros que la hacía recordar el amor que creía perdido. Después de comer, salió al jardín. Allí, entre lirios y jazmines, vio una pequeña cruz de madera con una inscripción grabada. «El amor no muere, solo cambia de forma». Se arrodilló frente a ella y comenzó a llorar en silencio. «Dios mío», susurró, «si estás aquí, muéstrame el camino». El viento sopló con suavidad, moviendo su cabello. En ese instante, escuchó una voz serena, cálida, que parecía venir del interior de su alma. «El camino ya lo estás pisando». Se sobresaltó, miró a su alrededor, pero no había nadie. Aún así, supo que esa voz era real. Esa noche decidió quedarse como voluntaria. Ayudó a servir la cena, lavó platos, ordenó las mesas. Cada gesto era como una oración. Poco a poco comenzó a sentirse parte del lugar. Con el tiempo, se hizo conocida por su alegría y su entrega. Los niños la llamaban Mamá Elena, y los ancianos decían que tenía la misma mirada de Carmen. Cada tarde antes de cerrar, iba al retrato y decía: «Gracias por darme una nueva vida».
y a veces, al alejarse, sentía un leve perfume a jazmín, como si alguien respondiera: «De nada, hija». Pasaron los años. El hijo de Elena, Gabriel, creció entre los muros del comedor. Era un joven amable, servicial, con una sonrisa que recordaba la de Diego. Amaba ayudar y tenía un don especial para escuchar. Una tarde, mientras barría el patio, encontró un cuaderno antiguo bajo una caja. Al abrirlo, leyó en la primera página: Diario de Mateo. Pasó las hojas con curiosidad. Allí estaban las historias del comedor, las oraciones, los nombres de quienes habían pasado por él. En la última hoja había un mensaje que lo estremeció: «A quien lea esto, Jesús sigue aquí. No dejes que la llama se apague». Gabriel levantó la vista y el sol, al reflejarse en la ventana, lo cegó un instante. Sintió una voz suave: «Te estaba esperando». Esa noche soñó con una escena extraña. Estaba en un campo lleno de luz, rodeado de flores blancas. Frente a él, un hombre con túnica beige y mirada luminosa lo observaba con ternura. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy quien camina contigo desde siempre», respondió el hombre. «Soy la voz que escuchó tu madre aquel día entre los lirios». Gabriel comprendió entonces que estaba frente a Jesús. «¿Por qué yo?», susurró el joven. «Porque el amor de tu madre te trajo hasta aquí y el de Carmen y Diego sigue obrando a través de ustedes. Este lugar es más que un comedor, es un altar vivo, cuídalo». Cuando despertó, el corazón le latía con fuerza. Corrió a contarle a su madre el sueño. Elena lo escuchó en silencio y sonrió. «Entonces, hijo, Jesús te ha elegido para continuar lo que empezó hace tantos años». Desde ese día, Gabriel dedicó su vida al servicio. No solo mantuvo el comedor abierto, sino que lo expandió a otros pueblos. Fundó centros de ayuda, escuelas y refugios, todos bajo el mismo nombre: Luz de María. En cada uno de ellos colgó una placa con las palabras que habían guiado su destino: «Donde hay amor de madre, hay milagro de Dios». El mensaje de Diego y Carmen había cruzado fronteras. Personas de todo el país viajaban para conocer la historia. Algunos llegaban escépticos y se marchaban transformados. Un periodista escribió: «No hay prédica más fuerte que la del amor vivido», y tenía razón. Luz de María no era solo un lugar, era una corriente espiritual. Con los años, Gabriel envejeció, pero su fe nunca se apagó. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, reunió a los niños y les contó la historia completa. Les habló de Carmen, la madre que rezaba de rodillas; de Diego, el hijo que encontró la redención; de los milagros silenciosos que habían nacido del amor. Los niños escuchaban con ojos brillantes. «Y recuerden», dijo Gabriel al final, «Jesús sigue aquí, en cada acto de bondad, en cada plato servido, en cada lágrima que se seca con ternura». Esa noche, al cerrar el comedor, Gabriel encendió una vela frente al altar. El fuego danzaba tranquilo. Se sentó y murmuró: «Gracias, Señor, por permitirme continuar su legado. Si mañana no despierto, que esta luz siga ardiendo en los corazones de los que vienen detrás». Cerró los ojos y sonrió. Afuera el viento soplaba suave, moviendo los lirios del jardín. Al amanecer, los voluntarios lo encontraron dormido, con el rosario en las manos y la vela aún encendida. No había tristeza en la escena, sino una paz indescriptible. Sobre la mesa, alguien había dejado una flor blanca fresca, imposible de explicar en medio del invierno. Nadie dudó, era un regalo del cielo. Ese mismo día, mientras preparaban la ceremonia en su honor, el cielo del pueblo se cubrió de un resplandor dorado. Una figura luminosa apareció sobre el altar. Los presentes cayeron de rodillas asombrados. Era Jesús. Su rostro irradiaba la misma paz de siempre. «Hijos», dijo con voz suave, «no lloren. El amor que comenzó aquí nunca terminará. Carmen y Diego están conmigo, y juntos seguimos obrando a través de ustedes. No dejen que el mundo olvide que el corazón de una madre es el reflejo más puro del mío». Una lluvia de luz descendió sobre todos. Nadie habló, nadie se movió.
Era como si el cielo entero se hubiera abierto para bendecir aquel lugar. Jesús levantó las manos y continuó: el milagro no está en los signos, sino en la fe. Este pueblo será llamado desde hoy tierra de la misericordia. Cada niño que nazca aquí llevará en su alma la semilla del perdón, y cada madre que llore encontrará consuelo bajo mi cruz. La luz creció hasta envolver todo el comedor. Cuando se disipó, solo quedaba el aroma del pan recién hecho y una sensación de plenitud. La gente se miraba entre lágrimas, sabiendo que había presenciado algo divino. Desde ese día, cada amanecer en el pueblo tiene un brillo especial, como si el sol mismo recordara aquel momento sagrado. Años después, una joven periodista visitó Luz de María para escribir un reportaje. Caminó por el comedor, habló con los voluntarios, observó los retratos y cuando salió al jardín se detuvo frente a la cruz de madera. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «Si realmente estás aquí, muéstrame una señal». El viento sopló con fuerza y una hoja se desprendió del limonero, cayendo a sus pies. En ella, escrita con letras pequeñas, se leía: «El amor nunca muere». La joven se arrodilló y lloró. Supo que no estaba sola. Con el tiempo, la historia de Carmen y Diego se difundió por todo el mundo. Libros, documentales, canciones, pero lo más importante no estaba en las palabras, sino en las vidas que habían cambiado gracias a ellos. En cada comedor, en cada escuela, en cada abrazo de madre e hijo, su legado seguía vivo. Porque el verdadero milagro no fue que Jesús se apareciera una vez, sino que decidiera quedarse para siempre en el corazón de los que aman. Cada 14 de marzo, cuando el sol se oculta y el cielo se tiñe de oro, las campanas del pueblo suenan solas. Y la gente, sin necesidad de que nadie lo diga, se reúne frente al comedor. Encienden velas, cantan y rezan. Algunos aseguran ver dos figuras de luz caminando entre ellos. No hablan, solo sonríen. Son Carmen y Diego, eternamente unidos bajo la mirada de Jesús. Ese día, los niños lanzan flores al aire y gritan: «¡Viva el amor que nunca muere!». Y los adultos con lágrimas en los ojos responden: «¡Viva Jesús que lo hizo eterno!». El viento lleva esas palabras hasta las montañas, y el eco parece repetirlas una y otra vez, como un canto sin fin. Porque mientras exista una madre que ore, un hijo que se arrepienta y un corazón dispuesto a amar, el milagro continuará. Y así termina la historia que no termina, la del hijo que aprendió a amar, la madre que nunca dejó de creer y el Dios que nunca se cansa de perdonar. Si esta historia tocó tu alma, no la dejes guardada. Compártela con alguien que necesite recordar que Jesús sigue obrando a través del amor de las madres, que el perdón sana y que la fe renueva lo que parecía perdido. Deja tú en los comentarios si crees que el amor verdadero nunca muere y cuéntame desde qué ciudad estás leyendo.